Hola amigos, mi nombre es Gonzalo Salazar, encargado del programa BiblioRed de la Biblioteca de Chillán. Hoy veremos el módulo 6, donde incluiremos el uso de tablas y sus diferentes diseños. Para ello vamos a abrir el programa Microsoft Word, un documento en blanco. Para insertar una tabla tenemos que incluir la opción y la pestaña que dice Insertar. Se encuentra en la parte superior del programa Word. La tabla la podemos incluir acá. Si se dan cuenta, sale el botón y sale una flecha. Cuando nosotros presionamos, hay varias maneras de incluir una tabla. ¿Para qué nos sirve una tabla? Podemos ir seccionando información, distribuyendo de una manera diferente, ¿cierto? Hacer listados, planillas. En este caso vamos a ver un tipo de tabla que sería una tabla regular. La opción más fácil es, al menos en el Office 2016, desde 2010 a 2016, o creo que desde 2007, ya sale esta manera de hacerlo, donde salen unos cuadrados. Esto me indica cuántos cuadrados se van a seleccionar. 1, 2. Si se ven las divisiones, si yo elijo hacia el lado, van a haber divisiones. Por ejemplo, acá indica que van a haber 8 casillas hacia el lado. Si yo bajo, van a ser 8 casillas hacia el lado, pero 2 hacia abajo. Y así yo puedo ir seleccionando la cantidad de casillas que necesito. Si por ejemplo necesitara una tabla de 4 columnas, las columnas son las que están hacia el lado, y 4 filas, las filas son las que van hacia abajo, simplemente cuando esté encima de los cuadrados y esto terminará, los pinchamos y ahí queda la tabla lista y podemos escribir. ¿Cuál es una de las características de las tablas? Las tablas quedan cuando uno selecciona la cantidad de cuadrados o celdas o columnas y filas que necesita. Estos se distribuyen en el margen de la hoja. Si se dan cuenta, aparece todo en la parte blanca hasta la parte gris, que es la parte donde no podemos escribir. Entonces se distribuye de manera uniforme por toda la tabla. No es necesario que nosotros tengamos que ir agrandando, si queremos escribir hacia abajo, agrandando la tabla. Simplemente damos un enter y podemos seguir escribiendo y se va agrandando solito. Si quisieran agrandar una más que otra, ¿cierto? Hacia el lado, ahí sí necesitarían hacerlo de manera manual, y eso sería sobre la línea. Aparece este símbolo, ¿cierto? Que nos sale con una flecha hacia la izquierda y otra hacia la derecha con unas líneas entre medio. Presionamos con el clic izquierdo sin soltar y lo arrastramos, y con eso le damos una dimensión diferente a alguna de las casillas. Si yo quisiera achicar, por ejemplo, esta, que sería la última, también pincho sin soltar y suelto cuando ya tenga la dimensión más o menos lista. Esa es una de las ventajas de las tablas, en diferencia con los cuadros de texto que vamos a ver más adelante. Si yo quisiera eliminar esta tabla, ¿cómo lo puedo hacer? Me sitúo encima, solamente posiciono el mouse encima de la tabla. Me aparece este cuadrado arriba que me permite, al presionarlo, seleccionar toda la tabla. Esa es la herramienta que nos da ese cuadrado. Haremos un clic con el derecho así, y iremos a la opción que dice eliminar la tabla. Con eso eliminamos la tabla que nosotros ya creamos. Ahora vamos a hacer otra tabla, pero de otra manera. Volvemos a la pestaña insertar, tabla. En el caso de que, por ejemplo, yo necesito una tabla, aquí me salen hasta 10 columnas, 10 casillas hacia el lado y 8 hacia abajo. Si yo necesitara, por ejemplo, una que tenga 12 columnas hacia el lado, no me sale aquí. La opción más fácil es
ir a la opción que dice abajo, insertar tabla. Presionamos, se abre un pequeño cuadro de diálogo y nos pregunta tamaño de la tabla, el número de columnas y el número de filas. Recuerden que las columnas son las que van hacia el lado, entonces si yo necesito 12, aquí voy subiendo y le agrego 12. Supongamos que necesito unas 10 filas. Le aumento y aquí me quedan 12 columnas, disculpe, 10 filas. Aquí autoajuste dice que el ancho de la columna va a ser fijo y que va a ser automático. Eso quiere decir que se va a ajustar al contenido. Hay otras opciones que al ajustar el contenido de la ventana o del contenido. Y recordar dimensiones para tablas nuevas. En esta opción no la vamos a dejar tal cual, no lo vamos a modificar. Y pinchamos aceptar. Con eso se hace una tabla más grande, ¿cierto? Para ir agregando información. Vamos a eliminar nuevamente, pinchamos, le damos el clic derecho y eliminamos. Otra opción que podemos utilizar para las tablas es dibujar la tabla nosotros mismos. Vamos a la pestaña insertar, la opción de la tabla y vamos donde dice dibujar tabla. Simplemente donde sale esta especie de lápiz pinchamos insertar y nosotros arrastramos. Ahí dejamos una casilla. Si queremos hacer las divisiones en medio, pinchamos insertar, deslizamos de manera vertical y le podemos ir dando los cortes que nosotros queramos con la cantidad de casillas que nosotros queramos a la tabla. Y con eso vamos jugando. Podemos después pinchar nuevamente en la opción insertar tabla y pinchamos nuevamente en dibujar tabla y con eso queda ya seleccionada la tabla y no se va a poder modificar. ¿Ven? Ahora, dibujar la tabla tiene algunas cosas diferentes a las tablas que hicimos anteriormente, porque cuando nosotros escribimos hacia el lado, esta se va desplazando. No tiene un ancho fijo como las anteriores, sino que el ancho nos va definiendo el texto que nosotros vamos escribiendo. Entonces tenemos que tener un poquito de cuidado y pensar bien qué es lo que necesitamos incluir en la tabla, qué largo tiene, como para poder seleccionar o hacerla de manera diferente. Volveremos a eliminar esta tabla. Bien, y seguiremos con otra opción. Hoja de cálculo del Excel lo que va a hacer es que vaya a hacer una llamada al Excel y ponerla en el Word. Y lo vamos a ver más adelante. Otra opción sería de tablas rápidas, que son diseños de tablas que tiene ya el Word incluidos, ¿cierto? Cuando nosotros pinchamos alguna, por ejemplo esta lista tabular, se incluye. Pinchamos y aquí tendríamos que ir reemplazando el dato. Escribimos no sé, café necesario 5. Vamos incluyendo, simplemente esta tabla me permite ir incluyendo información. Vamos a agregar otra tabla para que veamos algo. Insertar tabla, la vamos a hacer de la primera opción. Seleccionamos 4 casillas, 4 columnas y 3 filas, para que veamos algunos elementos que nos da las tablas. Cuando nosotros nos situamos encima de la tabla, como lo vimos anteriormente, podemos agrandar o achicar, ¿cierto? Si queremos achicar una columna, pinchamos entre medio, ¿cierto? En su división, pinchamos insertar y arrastramos. También podríamos agrandar esto mismo hacia abajo, sobre su división, pinchamos insertar también y arrastramos. Ahora, si quisiéramos incluir, por ejemplo, como está aquí, quisiéramos incluir una casilla nueva, en este caso una columna, ¿qué hacemos? Sobre la... Necesitamos
Encima de la tabla, por la parte superior, nos sale el signo más. Si lo pinchamos nosotros, nos agrega una columna en blanco. Lo mismo acá, vamos a pinchar, nos agrega otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra. Y así nos va agregando columnas nuevas que podemos utilizar para ir agregando información. Esta la vamos a eliminar. Pinchamos. Clic derecho. Eliminamos la tabla. En esta tabla lo mismo. Si nos situamos en la parte superior, nos aparece este signo más que nos va a permitir insertar una columna nueva. Si yo necesito, por ejemplo, tengo escrito acá, aquí, y yo necesito insertarla de este lado, signo más, signo más, y se insertó. Y aquí podemos, como le digo yo, ir insertando alguna columna con la que necesitemos trabajar. De la misma manera, si necesitamos, en vez de insertar columnas, una fila, se van al costado izquierdo y pinchamos. Pinchamos. Y ahí vamos incluyendo más columnas y más filas si es que lo necesitamos. Otra opción sería, si es que no tienen esta opción de aquí, que en general, como les digo yo, en las versiones más nuevas sale, pero en el caso que quisiéramos agregarlo, también hay otras formas. Una sería, por ejemplo, clic derecho sobre una casilla que esté en blanco, vamos a la opción que dice insertar, y aquí podemos insertar una columna a la izquierda, una columna a la derecha. También nos permite insertar una fila encima o debajo. La diferencia con lo anterior era que la celda siempre la deja cuando en el signo más, siempre la celda la va a dejar a la izquierda. Aquí yo puedo elegir si la quiero a la derecha o a la izquierda, o si necesito una celda o una fila encima o abajo. Insertamos, ¿ven? Clic derecho, insertar. Por ejemplo, vamos a insertar una fila encima y ahí quedó una fila encima. ¿Ya? Igual que de esta manera, como la vimos recién, podemos, además de insertar, eliminar alguna celda. Si nos situamos donde queremos eliminar, le damos a eliminar y me pregunta ¿qué quiero hacer? Desplazar las celdas hacia la izquierda, desplazar las celdas hacia arriba, eliminar toda la fila, toda la columna. En este caso vamos a eliminar toda la columna. Recuerden que toda la columna se va a eliminar, toda esta de acá, completo, y esto se va a desplazar hacia la izquierda. ¿Ven? Si yo quisiera eliminar toda la fila, lo mismo, clic derecho, eliminar, y puedo eliminar toda la fila. Ya quedó la tabla de manera diferente. Eliminaremos la tabla. Eliminar tabla. Voy a deshacer y vamos a ver algo que no hemos visto. Aquí en el cuadrado vamos a hacer clic derecho. Hay una opción que dice autoajustar. Como nosotros eliminamos una columna, si se dan cuenta, aquí nos falta espacio que rellenar. La tabla nos está quedando en la dimensión completa, ¿cierto? De la hoja, al menos del margen que nosotros podíamos utilizar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a la opción que dice autoajustar y vamos a autoajustar a la ventana. Con eso se va a ampliar. Si se dan cuenta, miren cómo quedó. Se amplió la tabla hasta el margen completo que tenía. Recuerden que eso era haciendo clic en el cuadrado para las opciones de la tabla, autoajustar y autoajustar a la ventana. Si fuera el contenido, se achicaría un poquitito. Al ancho fijo, nosotros tendríamos que dar un ancho fijo a la columna. También aquí nos sale la opción de los bordes. Si ustedes quisieran cambiar el borde de la tabla para que en vez de sea una línea así delgada, negra, podría ser, por ejemplo, una línea azul un poquito más gruesa.
yo tendría que ir marcando cuáles son las líneas que yo quiero marcar después. ¿Cuáles necesito marcar? ¿Bien? ¿Cómo está? Ahí. ¿Bien? Voy marcando todos los bordes que quiera. Toda la tabla aquí, allá. Ahora sí. A este de acá. Y ahí puedo ir dejando la tabla de una manera diferente. Ahora vamos a verlo de otra forma. Porque esta es como una manera demasiado manual. Y si necesitamos marcar toda la tabla, hay opciones mucho más fáciles. Entonces, ¿qué haremos? Vamos a hacer clic derecho sobre el botón y eliminaremos la tabla. En el caso de que nosotros necesitemos hacer una tabla con un diseño diferente, con colores diferentes, que las líneas sean diferentes, que si queremos que, por ejemplo, no salga la división, tenga división de columnas, tenga varias columnas, no sé, 5, pero no queremos que salga la línea de división, vamos a ver, incluiremos una tabla como lo hicimos. A ver, vamos a poner 5x5, al igual que lo vimos en un módulo anterior con el tema de las imágenes. Cuando nosotros pintamos afuera en el texto, me aparece en toda esta pestaña, una pestaña vista. Cuando yo presiono la tabla o pincho dentro de la tabla, aparecen dos opciones más. Dice herramienta de tabla, diseño y presentación. Estas pestañas nos permiten tener más configuraciones sobre la tabla. Nos vamos a ir a la pestaña que dice diseño. Aquí en la pestaña diseño salen diferentes opciones. Aquí dice si tenemos una fila de encabezado, sí o no, ¿cierto? Sería una fila de encabezado porque nosotros vamos a dejar algún título. Fila de totales. En este caso, estas opciones no las estamos utilizando mucho con nuestro estilo de tabla, pero después las vamos a ver. En los estilos de tabla nosotros podemos ir añadiendo algún diseño diferente. Pinchamos y vemos. Supongamos que yo la quiero dejar con algún diseño diferente. A lo mejor está con color negro. Pinchamos. Este diseño que tiene. Primero, en la primera fila, que es la fila de encabezado, ahora sí se ve el cambio. La primera que va a ser de encabezado tiene las 5 columnas, pero no tiene división. ¿Ya? Además, hace un intercalado entre un color más claro, o sea, un color más oscuro y un color más claro, y donde puedo ir añadiendo información. Si yo agrego una columna acá, va a quedar con el mismo diseño. Entonces yo puedo ir agregando el diseño que yo necesite. Además de eso, como el diseño, por ejemplo, la fila del encabezado, ¿cierto? Es de color negra, él deja la letra en color blanco. Y en la otra, ¿cierto? Que es la de abajo, ya me lo sigue poniendo de manera normal, que sería letra negra. Es porque cuando yo elijo un diseño, esa tabla ya tiene un color de letra, por ejemplo, o un tipo de letra definido para su mismo diseño, y que, por ejemplo, si sale color verde, no va a poner el color verde de la letra, porque si no la letra no se vería. Si queremos cambiar, simplemente pinchamos la tabla, estamos en la pestaña de diseño y nuevamente nos vamos al diseño acá y vemos alguna diferente. Por ejemplo, estas son tablas de cuadrícula. Hay unas tablas que son sin formato, ¿cierto? Que son las de aquí. Están las tablas de lista, por ejemplo acá. Vamos a seleccionar esta naranja. Y como le digo, este también tiene un diseño diferente. Sigue teniendo la cantidad de, mire, que arribita en el margen me aparece cuántas columnas también tienen, por si no me alcanzan a notar. Y ya salen las columnas y las filas, todas definidas. Son opciones, son diferentes, todas son diferentes opciones. También acá yo seleccioné otra y tiene otro diseño. ¿Ya? Como les digo yo, son todas diferentes opciones de la tabla para ir añadiendo algún diseño, ¿cierto? O algún color, algo que pueda ser llamativo, algo que
le puede llamar la atención a alguna persona o necesitan resaltar alguna información específica. Acá en los bordes, recuerden que ustedes pueden marcar. Yo si selecciono la tabla, por ejemplo, aquí tengo un total y yo quiero darle esta casilla, ¿cierto? Este resaltado para que la gente vea el total, no sé, del dinero que se gastó. Ejemplo, el estilo del borde me está quedando con una línea que se sube, que es la que definí antes. Puedo definirla, no sé, negra, un poquito que sea un poquito más ancho, en punto 3, ¿cierto? Y puedo marcar el borde, voy aquí a la opción de borde y le digo que me marque todos los bordes de esa casilla donde yo me estaba seleccionando. Y así queda la casilla definida de otro color. ¿Ya? Supongamos que a esta casilla arriba yo también le quiero dar otro color, le quiero dar un color rojo, por ejemplo, en las líneas, al borde. Hago lo mismo. Defino el tipo de línea, supongamos muestrario de borde, si no está el color, ¿cierto? Le voy a adaptar el color rojo y aquí le digo los bordes, le digo qué bordes que quiero marcar, bordes, todos los bordes. Ahí sí, como ya tenía marcado el otro, se desactivó y tuve que volver a pintar. Ahora, también pueden hacerlo con la tabla completa. Seleccionamos toda la tabla. Aquí se nos va a desactivar, pero después lo vamos a activar nuevamente. Supongamos que yo quiero que toda la tabla ahora ya no sea de ese color, sino que sea un color, a ver, por ejemplo, el púrpura que está aquí abajo. Yo quiero que sea de 1,5 puntos, ¿cierto? Creo que sea doble, le voy a cambiar, que es el estilo de la ¿cómo se llama? De los bordes sea doble, pero que sea rojo. Ya bien, y que sea además, dejémoslo que sea doble. ¿Qué hago? Voy a los bordes y le digo que marque todos los bordes. Es una manera de marcar los bordes si yo necesito uno diferente o todo diferente, ¿cierto? Además del diseño. Y aquí vimos que en toda esta pestaña que es el diseño puedo ir añadiendo lo que yo quiera. Siguiendo con las opciones de las tablas, podemos ver en la parte superior, en herramientas de la tabla, la pestaña presentación. La pestaña presentación nos da algunas opciones más de las que ya hemos visto. Por ejemplo, nos sale el botón dibujar tabla, ¿cierto? Que ya lo vimos en la pestaña insertar. También está un botón que dice borrar. Si yo lo pincho me va a aparecer una goma y donde yo puedo ir seleccionando y se van a borrar columnas o filas. ¿Ya? Recuerden que con dibujar podemos dibujar alguna casilla, alguna columna, alguna fila. Ahí, y ahí quedó como estaba antes. Recuerden que una es la opción dibujar y la otra es la opción del borrador. También, ¿qué más podemos ver? La opción de eliminar, donde podemos eliminar columnas, filas, celdas, toda la tabla. Seleccionamos, si el cursor estuviera aquí, ¿cierto? Dentro de la primera fila y yo le pongo eliminar, puedo decirle que me elimine la primera fila y solamente se va a eliminar la primera, o que elimine una columna y va a eliminar una columna. Vamos a deshacer para que tengamos las columnas que teníamos antes. Después podemos insertar una fila arriba, una fila debajo, puede ser insertar una columna a la izquierda o una a la derecha. ¿Por qué pasó eso de que se crearon muchas columnas? Porque como estaba seleccionado 1, 2, 3, 4, 5 y 6 casillas o 6 columnas, si yo le pongo insertar a la izquierda me va a insertar 6 nuevas columnas, como quedó ahora. ¿Ven? Eso quiere decir que si yo selecciono solamente 2 aquí y yo quiero insertar 2 columnas, me va a insertar 2 seleccionando 2. Así. Lo mismo pasaría si yo selecciono
dos hacia abajo y le digo que me inserte debajo. Se van a insertar dos filas. Esas son las opciones para insertar columnas y filas. ¿Qué otra opción tenemos? Tenemos la opción acá que dice, en la sección de combinar, dividir celdas y dividir tabla. Dividir celdas nos permite que una celda se divida en dos o en más partes. En este caso, cuando yo lo presiono, me aparece esta ventana de opciones. Dice número de columnas que yo quiero mantener o quiero dejar y número de filas. El número de filas lo dejaré en 1, pero las columnas las dejaré en 2. Eso quiere decir que solamente en esa casilla que estaba seleccionada va a haber una división y van a quedar, en vez de una celda, dos celdas. ¿Ven? Recuerden que solamente donde yo seleccioné. Si yo selecciono 2 o 3 ahora, voy a dividir, que me dice cuántas columnas y cuántas filas. Seleccioné 2 filas, así que por eso me marca 12. ¿Y en cuántas columnas quiero dejarla? Pues vamos a dejar en 3. Y ahora me dividió esta celda en 3. También está la opción de dividir tabla. Si yo tengo el cursor acá y le pongo dividir tabla, ahí se va a generar una división entre una tabla y otra. Otras opciones, vamos a eliminar esta columna de acá. Más opciones, tenemos la opción de autoajustar, que ya lo habíamos visto, al contenido, ¿cierto? A la ventana, a un ancho fijo. Si le pongo al contenido, se van a achicar, ¿cierto? Las casillas que no tienen nada. Si le pongo a la ventana, se van a agrandar al ancho total del margen. Y el ancho de columna fijo queda definido anteriormente en otras opciones, cuando lo vimos al principio. También está aquí la opción de agrandar la fila en centímetros, para que nosotros podamos ver, como lo vimos en un módulo anterior, el tema de las imágenes, que lo podemos modificar por un tema de centímetros. También lo podemos hacer acá. Podemos ver la altura o el ancho. ¿Ven? ¿Cómo distribuimos las columnas? Eso quiere decir que si van a tener todas el mismo ancho o no. Ahí vamos a ir viendo cómo las distribuimos. Podemos ir distribuyendo las filas de manera diferente, las columnas de manera diferente. Ahora veremos otra opción. Sobre esta casilla vamos a escribir la palabra hola. Sobre la otra vamos a escribir la palabra chao. Vamos a agrandar un poco las filas hacia abajo y esta también. Por ahí. Anteriormente, en el primer módulo, vimos cómo podemos alinear el texto, ¿cierto? Puede ser a la izquierda, al centro o a la derecha, y la opción para los párrafos, que para que queden justificados, alineados de izquierda a derecha. Sobre las tablas podemos hacer algo similar, que es aquí en esta sección de acá me aparece la alineación que yo puedo realizar sobre la tabla. Pero además de alinear horizontalmente, que serían las primeras opciones que vimos, que sería el centrado, el alineado a la izquierda y el alineado a la derecha, hay opciones de alineado como verticalmente, en donde puedo alinear en la parte superior, en la parte del centro y en la parte inferior, tal cual como está aquí en el esquema. El primer botón me dice alinear arriba a la izquierda, el del medio dice alinear arriba al centro y el otro diría alinear arriba a la derecha. Entonces, tal como está el esquema, yo podría mismo, por ejemplo, la palabra hola, yo le quisiera dejar al centro. ¿Qué haría? Lo selecciono, igual como podemos alinear cualquier cosa, y le damos a alinear verticalmente. Con eso me deja el texto alineado al medio, al centro, de manera vertical y de manera horizontal. Y podría hacer lo mismo con la palabra chao y alinearla, por ejemplo, abajo a la derecha, y sería para acá. Eso siempre cuando tengamos espacio y nosotros le demos una mayor dimensión a la tabla y a las celdas. Acá tenemos otra opción que dice dirección del texto. Yo el texto lo podría dejar, en vez de horizontal, que sea de manera vertical, quizás. Seleccionamos
y le damos a la dirección, ven, cambio la palabra hola, ya no está escrito de manera horizontal, sino que está escrito de manera vertical. De igual manera, como yo cambio la dirección, cambia el esquema. ¿Ya? ¿Ven? Puedo darle direcciones diferentes al texto. Ahora, nos falta ver el tema aquí de los márgenes de la celda, que no se utilizan mucho. Yo podría poner un poco de margen, que sería un espacio acá entre las celdas. Va a ser muy poco lo que se va a ver, vamos a añadirlo de igual manera. Dejémoslo superior de 1 centímetro y nos añade un poquito de margen aquí. Es poco visible, pero nos añade algo. Y la otra opción que también está en el margen de la celda es el espaciado entre las celdas. Si yo cambio el espacio que está entre una casilla y otra, entre una celda y otra, se va a aumentar. Lo vamos a añadir, está en 0,43. Le vamos a aceptar y, como se dan cuenta, me dejó un espacio mayor entre una celda y otra. Esa es la finalidad de este que dice margen de celda, que son más opciones de la tabla. Rara vez se ocupa, pero podría ser útil. Otro botón que podría ser útil es el botón de ordenar. Si yo tuviera un listado de personajes, podría ordenar de la A a la Z, ¿cierto? De manera descendente. Pueden ser algunas opciones. En este caso no tengo nada escrito, pero podría ser útil en algún momento. Con eso quedamos con el módulo 6. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el módulo 7, donde veremos tablas irregulares. Nos vemos, que estén bien. Chao.